Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a domingo 1 de enero. Hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa María, Madre de Dios, esta solemnidad que se ha proclamado como el primer dogma de la Virgen Santísima en la historia de la iglesia. Hoy también recordamos y celebramos la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Pidámosle al Señor por la paz de Guatemala, por la paz de América Latina, por la paz de todos los países en el mundo entero. El día de hoy ponemos en las manos del Señor este año que empezamos, 1 de enero, año del Señor 2023. Se lo consagramos a Él, le consagramos nuestras vidas, nuestra salud, nuestras familias, le consagramos nuestro trabajo, nuestras actividades, y que en nosotros se cumpla, como en la Virgen María, su santa voluntad. Para hoy tomamos los textos siguientes. La primera lectura tenemos el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Una lectura muy hermosa, en donde se da aquella oración que Moisés da a los sacerdotes. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. El salmo que tomaremos será el 66 con la antífona: Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Para la segunda lectura tomamos la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. También el texto del Evangelio, San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto del inicio del año es importante hacernos un proyecto de vida, darle gracias a Dios porque empezamos un nuevo año. Así es, y poner en sus santas manos nuestra acción de gracias por todo lo que el Señor nos permite. Pongamos delante de Él nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sentidos, nuestras intenciones. Consagrémosle nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestro corazón y sentimientos. Consagrémosle al Señor nuestras actitudes. Consagrémosle al Señor todo cuanto somos y tenemos, nuestro cuerpo, nuestra alma. Consagrémosle al Señor nuestros bienes materiales y también espirituales. Consagrémosle a nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo. Todo cuanto realicemos en este año, que todo sea según su plan, según su voluntad, para construir su reino, para glorificar su nombre y para bien de nuestras almas. Hoy también, qué importante es darnos cuenta lo que el texto nos relata. Y justamente la carta a los Gálatas que hemos podido escuchar hoy con justa razón en el capítulo 4 y versículo 4, como San Pablo discretamente nos habla de la mujer por la que el Hijo de Dios entró en el mundo, en este caso de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Ya en el concilio de Éfeso se le llama la Theotokos, ¿sí? O Theotokos, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Significa Madre de Dios en griego. Ella es precisamente la fiel discípula del Señor. Y por eso que también nosotros podamos hacernos partícipes de las enseñanzas de María como madre y maestra, decía San Juan 23. Sabemos que este es el primer dogma de la Virgen María, ser Madre de Dios. Sabemos que María concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad según la naturaleza humana que Él mismo asumió, y es lo que creemos
y pues nosotros proclamamos en este dogma mariano. ¿Cómo puede ser María la Madre de Dios si Dios ya existía antes de que ella naciera? Es la pregunta que en algún momento se le ha hecho a la Iglesia. ¿Cuál es la respuesta? Sabemos cómo en el diccionario se encuentra la significación de lo que es una madre. Madre es la mujer que engendra. Se dice que es madre del que ella engendró. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. No se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. María obviamente no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Esto también nos lo refiere la página de catholic.net y muy interesante, ¿verdad? Parte de nuestra doctrina cristiana. Para hacerse hombre, quiso el Señor tener una madre. Ya la carta a los Gálatas, como lo escuchamos en este día, en la segunda lectura, 4:4, nos dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Dios se hizo hombre entonces, sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Es lo que proclamamos en la Iglesia. Entonces, María es madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace más de 2000 años en la encarnación, y es lo que celebramos en la Navidad. Dios no necesitaba una madre, como sabemos, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito amor y parecerse y asemejarse lo mejor a nosotros. Dios es el único que pudo escoger a su madre, y para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios. Cuando la Virgen María visitó a su prima Santa Isabel, esta, movida por el Espíritu Santo, le llamó Madre de mi Señor. El Señor a quien se refiere no puede ser otro sino el Dios mismo. Esto lo encontramos en San Lucas capítulo 1, versículos de 39 al 45, la visitación de la Virgen a su prima Isabel. La verdad de que María es Madre de Dios es parte de la fe de todos los cristianos, en este caso de una doctrina auténtica. Fue proclamada dogmáticamente en el Concilio de Éfeso. Estamos hablando del año 431 y es el primer dogma mariano. Qué interesante es darnos cuenta que hay antecedentes de la controversia que surge sobre la maternidad divina de María Santísima. Por ejemplo, los errores de Nestorio. En el siglo V, Nestorio, patriarca de Constantinopla, afirmaba lo siguiente, y son errores doctrinales, y decía que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana. Sus dos naturalezas no estaban unidas, por lo tanto, María no es la madre de Dios, pues es solamente la madre de Jesús hombre, decía Nestorio. Otro error que decía él: Jesús nació de María solo como hombre, y más tarde asumió la divinidad, y por eso decimos que Jesús es Dios. Vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es madre de Dios, niegan también que Jesús fuera una persona divina. La doctrina que habla de María está totalmente ligada a la doctrina referente a Cristo. Confundir una es confundir la otra. Cuando la Iglesia defiende la maternidad divina de María, está defendiendo la verdad de que su Hijo Jesucristo es una persona divina. En esta batalla doctrinal, San Cirilo, obispo de Alejandría, jugó un papel muy importante en clarificar la posición de nuestra fe en contra de la herejía de Nestorio. En el año 430, el Papa Celestino I, en un concilio en Roma, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad. ¿Qué dice el concilio de Éfeso? En el año 431 se llevó a cabo este concilio, donde se proclamó oficialmente que María es Madre de Dios y se afirmó lo siguiente: desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, a Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la madre de Dios.
nos dice el concilio. Qué importante es saber que Jesús es una persona divina, no dos personas, como decía Nestorio. Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y hombre verdaderamente. María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. María es madre de Dios, sí. Este es el principal de todos los dogmas marianos y la raíz y fundamento de la dignidad singularísima de la Virgen María. María es la madre de Dios, no desde toda la eternidad, sino en el tiempo. Qué importante. El dogma de María, Madre de Dios, contiene estas dos verdades. Primero, que María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas. Y segundo, María es verdaderamente Madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, según la naturaleza humana que Él asumió. Veamos entonces qué importante precisamente esta doctrina que se dio en el concilio de Éfeso, en donde se le proclamó la Theotokos, que significa Madre de Dios, considerada, representada e invocada como la reina y señora por ser madre del Rey y del Señor. Bueno, hoy le pedimos a María que interceda por nosotros. Hoy le pedimos a ella que guíe nuestros pasos en este año que estamos empezando, que ella sea nuestra luz y nuestra fortaleza. ¿Qué dice el Papa Francisco para la solemnidad que hoy celebramos? Nos dice lo siguiente: iniciamos este año con un texto que invita a movilizarnos como los pastores. El relato nos trae dos grupos de personajes, los pastores y María por un lado, y José y el niño por el otro. Pero son los dos primeros personajes, el de los pastores y María, los que nos hacen hoy una gran invitación. Ser como los pastores es desinstalarnos de nuestros quehaceres para contemplar al Dios que se hace niño y que escoge como escenario un pesebre. Es volvernos testigos de ese gran amor y llevar a otros el mensaje de salvación. Ser como María es meditar el misterio, es dejarnos envolver por él y sentir que ese amor nos sobrepasa. Es hacer igualmente una pausa para ser conscientes de las obras de Dios para con nosotros. El cristiano de hoy debe ser capaz de asumir estas dos actitudes, contemplación y meditación, para luego anunciar y proclamar, ser testigos y misioneros del amor de Dios. Bueno, pidámosle al Señor el día de hoy que también, al igual que los pastores, lo busquemos. Y como dice la primera lectura, tengamos su santa bendición. Que resplandezca en nosotros su rostro, como dice hoy, esa bendición que Moisés dio al pueblo, a Aarón y a los sacerdotes para que lo hicieran en favor de todas las familias. Que el Señor nos mire con benevolencia, que el Señor nos conceda la paz, que el Señor nos conceda su favor a lo largo de todo este año 2023. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.